Hace exactamente 72 horas recibí una llamada que cambió todo lo que creía sobre la justicia. Un detective de homicidios con 20 años de experiencia me confesó algo que jamás debió salir a la luz. 5 casos que la policía archivó oficialmente como resueltos, pero que en realidad fueron borrados porque lo que encontraron desafía toda lógica humana. Expedientes que contenían evidencia paranormal tan perturbadora que prefirieron enterrarla para siempre. Casos donde los criminales no eran completamente humanos. Lo que vas a escuchar nunca debió llegar a tus oídos, pero ya es demasiado tarde para retroceder, porque una vez que conoces la verdad, ella también te conoce a ti. ¿Estás preparado para descubrir por qué estos 5 casos nunca aparecieron en las noticias? Esta no es una historia inventada. Lo que escucharás son 5 expedientes policiales reales que fueron borrados sistemáticamente de todos los archivos oficiales. Casos donde los forenses encontraron evidencia paranormal tan perturbadora que prefirieron declararlos inexistentes antes que enfrentar la verdad. Ahora quiero saberlo. ¿En qué ciudad y país estás escuchando esto en la oscuridad? Y si alguna vez presenciaste algo sobrenatural que la policía se negó a investigar, atrévete a contarlo en los comentarios. Tal vez tu testimonio sea el próximo caso que deba ser silenciado. Si aún no formas parte de este canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí escucharás los secretos paranormales que las autoridades no quieren que conozcas. El primer expediente que voy a revelar cambió para siempre la forma en que los investigadores ven la muerte, porque lo que encontraron en esa escena del crimen no era completamente humano. Relato 1. La confesión del último testigo. El detective Mario Vázquez llevaba 20 años investigando homicidios, pero nunca había visto algo como esto. Era el 15 de marzo de 2019, 4:47 de la madrugada, cuando recibió la llamada que cambiaría su percepción de la muerte para siempre. Tenemos un cuerpo en el Hospital General San Miguel, le dijeron. Pero lo que no le dijeron fue que ese cuerpo había estado hablando durante 3 horas, después de ser declarado oficialmente muerto. Al llegar al hospital, Mario se encontró con una escena que desafiaría toda lógica médica. El cadáver de Roberto Maldonado, de 34 años, yacía en la mesa de autopsias con los ojos completamente blancos, pero sus labios se movían formando palabras que solo el forense podía escuchar. «Está confesando crímenes que nunca investigamos», susurró el doctor Hernández temblando. «Crímenes que aún no han sucedido, pero que describe con precisión escalofriante. Roberto había muerto oficialmente a las 11:30 p.m. del día anterior por un infarto masivo. Sin embargo, a las 2:15 a.m. comenzó a hablar. Sus palabras eran claras, coherentes, imposibles de ignorar. Confesaba asesinatos con detalles que solo el asesino podría conocer. La marca de nacimiento en la espalda de una víctima, el color exacto del barniz de uñas que llevaba otra, el sonido específico que hacía la puerta al abrirse en la escena del crimen. Si estás escuchando esto y sientes un escalofrío recorrer tu espalda, no es casualidad. Los muertos tienen formas de comunicarse que la ciencia no puede explicar. Comenta ahora si alguna vez has sentido la presencia de alguien que ya no está, porque tal vez ellos también tengan algo que confesar. Lo más perturbador no eran las confesiones de Roberto, sino el hecho de que estaba describiendo asesinatos que ocurrirían en el futuro. Mencionó una mujer llamada Carmen Restrepo, que sería encontrada muerta en un apartamento de la calle Bolívar, número 247. El problema era que Carmen Restrepo estaba viva. Trabajaba como enfermera en ese mismo hospital y vivía exactamente en esa dirección. Cuando Mario verificó los datos, sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. El detective decidió grabar secretamente las confesiones del muerto.
Durante 4 horas consecutivas, Roberto Maldonado reveló ubicaciones de cuerpos enterrados, métodos de asesinato nunca utilizados antes y nombres de víctimas que aún respiraban. Cada palabra era pronunciada con una claridad sobrenatural, como si una entidad externa estuviera usando su cuerpo como vehículo de revelación. Las grabaciones fueron posteriormente confiscadas y declaradas evidencia clasificada. A las 6:30 am, algo cambió drásticamente en el comportamiento del cadáver. Los ojos blancos de Roberto se volvieron completamente negros y su voz se transformó en un susurro gutural que helaba la sangre. Comenzó a hablar en idiomas que nadie pudo identificar, idiomas que sonaban ancestrales, prohibidos. El forense documentó temperaturas corporales que fluctuaban entre 2 degrees y 45 degrees, mientras que los monitores médicos registraban actividad cerebral imposible en un muerto. La primera predicción se cumplió exactamente 18 horas después. Carmen Restrepo fue encontrada muerta en su apartamento, en la posición exacta que Roberto había descrito, con las mismas heridas que él había detallado mientras yacía sin vida en la mesa de autopsias. La causa de muerte coincidía perfectamente con la confesión póstuma: estrangulamiento con un cable de teléfono rojo, objeto que Carmen ni siquiera tenía en su casa el día anterior. Mario Vázquez se enfrentó al dilema más grande de su carrera: ¿cómo investigar crímenes confesados por un muerto? ¿Cómo arrestar a un cadáver? ¿Cómo explicar a sus superiores que tenía evidencia paranormal de asesinatos futuros? La respuesta llegó de la forma más inesperada cuando el comisario general ordenó clasificar el caso como incidente médico inexplicable y destruir todas las grabaciones. Pero Mario guardó una copia secreta que cambiaría todo. Lo que Mario no sabía era que Roberto Maldonado había mencionado su nombre durante las confesiones, no como investigador, sino como la próxima víctima. El detective de cabello gris que graba en secreto, él será el quinto en morir cuando descubra la verdad sobre quién realmente soy. Las palabras resonaron en la morgue vacía mientras Roberto sonreía por primera vez desde su muerte, revelando dientes que no eran completamente humanos. ¿Crees que los muertos pueden predecir el futuro? ¿O simplemente están revelando un plan que ya está en marcha? La segunda parte de este caso te mostrará por qué 5 investigadores más perdieron la vida tratando de descubrir la verdad. Pero antes, necesito saber, 3 días después del incidente con Roberto Maldonado, el detective Mario Vázquez no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz gutural susurrando su nombre desde el más allá. Decidió investigar por cuenta propia la identidad real de Roberto, pero lo que descubrió en los archivos policiales lo dejó helado hasta los huesos. Roberto Maldonado había muerto oficialmente 6 veces en los últimos 20 años, en diferentes ciudades, con diferentes identidades, pero siempre el mismo rostro. La primera muerte registrada fue en 1999 en Medellín, bajo el nombre de Roberto Maldonado Herrera. La segunda en 2003 en Bogotá, como Roberto Maldonado Sánchez. Cada muerte había sido seguida por una serie de asesinatos que coincidían exactamente con confesiones póstumas que otros forenses habían documentado secretamente. Mario se dio cuenta de que no estaba investigando a un hombre muerto, sino a algo que usaba cuerpos humanos como vehículo para comunicar horrores inimaginables. Si sientes que alguien susurra tu nombre en la oscuridad después de escuchar esto, no lo ignores. Los testimonios que llegan a este canal no son coincidencias. Escribe en los comentarios si has tenido sueños con personas que no reconoces, pero que parecen conocerte, porque tal vez ya estés siendo marcado. Mario contactó al forense que había manejado el caso de 2003 en Bogotá.
El doctor Ramírez, ahora jubilado, aceptó encontrarse en un café apartado del centro de la ciudad. Sus manos temblaban mientras recordaba aquella noche de marzo cuando Roberto había confesado 17 asesinatos que ocurrieron exactamente como él los describió. No era humano, susurró Ramírez. Sus ojos se volvían completamente negros y hablaba idiomas que no aparecen en ningún diccionario. Pero lo más aterrador era que sabía cosas sobre mi familia que nadie más conocía. La investigación llevó a Mario hasta un pequeño pueblo en las afueras de Cali, donde encontró al único forense que se había atrevido a hacer pública una experiencia similar. El doctor Ernesto Lagos había perdido su licencia médica después de reportar oficialmente comunicaciones con cadáveres. Vivía ahora como ermitaño, rodeado de crucifijos y sal marina alrededor de su casa. Esa cosa no es Roberto, le dijo a Mario. Es algo ancestral que toma cuerpos para completar su trabajo en este mundo. Lagos le mostró a Mario fotografías que había tomado durante autopsias de Roberto en diferentes épocas. En todas las imágenes había un detalle que helaba la sangre. Una marca de nacimiento en forma de pentagrama invertido que aparecía en el mismo lugar del cuerpo, sin importar la edad aparente del cadáver. Es una entidad que ha estado cazando durante décadas, explicó Lagos. Cada muerte es un ritual, cada confesión es una invocación, cada víctima es un sacrificio para algo más grande y más terrible. La verdad más escalofriante se reveló cuando Lagos le mostró a Mario una grabación de 1987. En ella, Roberto confesaba el asesinato del padre de Mario, un caso que nunca había sido resuelto oficialmente. La entidad describía con precisión sobrenatural cómo había torturado y matado al hombre, revelando detalles que solo la familia conocía. Tu padre no murió en un accidente de tránsito, susurró Roberto desde la grabación. Yo lo maté porque sabía demasiado sobre mi verdadera naturaleza. Y ahora su hijo está siguiendo el mismo camino. Mario comprendió que no era casualidad que hubiera sido asignado al caso de Roberto. Durante décadas, la entidad había estado manipulando eventos para que específicos investigadores se involucraran en sus confesiones. Cada detective, cada forense, cada testigo había sido cuidadosamente seleccionado para formar parte de un ritual macabro que trascendía la comprensión humana. Los casos paranormales no eran investigaciones, sino ceremonias de iniciación para alimentar algo que existía mucho antes que la humanidad. En su última noche como detective, Mario decidió regresar al hospital donde todo había comenzado. Quería enfrentar a Roberto una última vez, pero cuando llegó a la morgue encontró algo que lo dejó paralizado de terror. 5 cadáveres recientes yacían en mesas de autopsias, todos con los ojos completamente negros, todos susurrando confesiones simultáneamente. Reconoció las voces. Eran los otros investigadores que habían trabajado casos similares. Todos habían muerto accidentalmente en las últimas semanas. Roberto se incorporó lentamente en su mesa, sonriendo con una mueca que no pertenecía a ningún ser humano. Gracias por completar el círculo, Mario, dijo con una voz que resonaba desde múltiples gargantas. Ahora puedes unirte a nosotros en las confesiones eternas. Mario corrió hacia la salida, pero las puertas se habían cerrado mágicamente. Los 5 cadáveres se habían levantado y caminaban hacia él, susurrando al unísono. Es tu turno de confesar tus crímenes futuros. La grabación encontrada días después solo contenía gritos y luego silencio absoluto. Mario Vázquez nunca regresó a su casa esa noche. Su cuerpo fue encontrado una semana después en circunstancias que los forenses se negaron a documentar oficialmente. Pero los trabajadores de la morgue aseguran que, cada madrugada, su voz se une al coro de confesiones de los muertos. El segundo caso que voy a revelarte
ocurrió exactamente donde Mario había trabajado durante 20 años. Involucra a un niño que recordaba asesinatos que cometió en vidas anteriores. Relato 2. El niño que recordaba matar. Santiago Morales tenía apenas 5 años cuando comenzó a describir con precisión escalofriante cómo había asesinado a su vecina en 1987. El problema era que Santiago había nacido en 2018, 31 años después del crimen. Sus padres pensaron que eran pesadillas normales de la infancia, hasta que el niño comenzó a mencionar detalles que nunca habían sido revelados públicamente. El color exacto del vestido de la víctima, la marca de la navaja utilizada, el sonido que hizo al caer. La doctora Patricia Vega, psiquiatra infantil con 20 años de experiencia, nunca había documentado un caso similar. Santiago no solo recordaba el asesinato de Marcela Jiménez, sino que también dibujaba mapas detallados del lugar donde había escondido el arma homicida. Sus dibujos mostraban una precisión imposible para un niño de su edad. Ubicaciones exactas, distancias medidas, hasta el tipo de tierra donde había enterrado la evidencia que la policía nunca logró encontrar. Los padres de Santiago decidieron contactar al detective que había investigado originalmente el caso de Marcela Jiménez. Roberto Sandoval, ahora retirado, aceptó escuchar al niño por curiosidad profesional. Lo que vivió en esa sesión lo marcó para siempre. Santiago describió el asesinato desde la perspectiva del asesino, con una frialdad que helaba la sangre. Mencionó la sensación del cuchillo penetrando la carne, el olor de la sangre, la satisfacción que sintió al ver morir a su víctima. Sandoval decidió verificar secretamente las afirmaciones del niño. Siguió el mapa dibujado por Santiago hasta un terreno baldío en las afueras de la ciudad, donde efectivamente encontró la navaja enterrada exactamente donde el niño había indicado. El arma aún conservaba rastros de ADN que coincidían con la víctima. Pero lo más perturbador fueron las huellas dactilares en el mango. Pertenecían a Esteban Morales, el abuelo de Santiago, quien había muerto en 1988, un año después del asesinato. La investigación reveló que Esteban Morales había sido sospechoso principal en el caso de Marcela Jiménez, pero murió de un infarto antes de que pudieran arrestarlo. Los testimonios de la época lo describían como un hombre violento, obsesionado con su joven vecina. Santiago nunca había conocido a su abuelo paterno, nunca había visto fotografías suyas, nunca había escuchado historias familiares sobre él. Sin embargo, reproducía perfectamente sus gestos, su forma de hablar, hasta su particular manera de sonreír de lado. Si estás escuchando esto y tienes hijos pequeños que hablan de recuerdos que no pueden tener, presta atención a los detalles. Los comentarios de este canal están llenos de testimonios de padres que han vivido experiencias similares. Tal vez lo que consideramos inocentes juegos infantiles sean en realidad memorias ancestrales que buscan completar asuntos pendientes desde el más allá. La doctora Vega documentó sesiones donde Santiago no solo recordaba el asesinato de Marcela, sino también otros crímenes que su abuelo había cometido en secreto. El niño describía con precisión sobrenatural el asesinato de 3 prostitutas en los años 80, crímenes que nunca habían sido conectados entre sí. Mencionaba nombres, lugares, métodos que solo el asesino podría conocer. Sus padres comenzaron a temer dormir en la misma casa que su hijo. Lo más escalofriante ocurrió cuando Santiago comenzó a planificar nuevos asesinatos. Dibujaba mapas de la casa de familias vecinas, describía rutinas diarias de mujeres jóvenes del barrio, elegía métodos de tortura que un niño de 5 años no debería ni imaginar. Sus padres encontraron bajo su cama una colección de objetos cortantes que él había estado reuniendo secretamente: cuchillos de cocina, fragmentos de vidrio,
herramientas de jardinería afiladas hasta convertirse en armas letales. Una madrugada de octubre, los padres de Santiago despertaron con gritos provenientes del cuarto del niño. Lo encontraron parado frente al espejo, hablando con alguien invisible, gesticulando violentamente, como si estuviera estrangulando a una víctima. «Abuelo me está enseñando», les dijo con una sonrisa que no correspondía a su rostro infantil. «Me está mostrando cómo hacer que dure más tiempo, cómo hacer que supliquen antes de morir». Sus ojos se habían vuelto completamente negros. Los Morales decidieron mudar a Santiago lejos de la ciudad, esperando que la distancia rompiera la conexión sobrenatural con su abuelo muerto. Pero la primera noche en su nueva casa, Santiago desapareció de su habitación. Lo encontraron 3 horas después en el cementerio local, parado frente a una tumba que llevaba el nombre de una niña asesinada en 1992. «Ella también quiere que la ayude a recordar», susurró Santiago. «Quiere que le enseñe a su nieto lo que aprendí del abuelo». La tumba estaba abierta desde adentro. «¿Has notado que tu hijo habla con amigos imaginarios que parecen conocer demasiado sobre la muerte? La segunda parte de este caso te revelará por qué 5 familias más perdieron a sus niños después de escuchar sobre Santiago. Pero antes, necesito preguntarte algo». Los servicios de protección infantil removieron temporalmente a Santiago de su hogar después del incidente del cementerio. Lo trasladaron a una institución psiquiátrica especializada en menores, donde la doctora Elena Castillo se convirtió en su nueva evaluadora. Durante las primeras sesiones, Santiago parecía un niño normal, jugando con bloques y dibujando paisajes inocentes. Pero todo cambió cuando la doctora mencionó accidentalmente el nombre de su abuelo muerto. Los ojos del niño se volvieron completamente negros y su voz cambió a la de un hombre adulto. «Finalmente alguien pronuncia mi nombre correctamente», dijo Santiago con la voz de Esteban. «He estado esperando décadas para continuar mi trabajo a través de este pequeño cuerpo». La doctora Castillo documentó cómo la temperatura de la habitación descendió dramáticamente, mientras que objetos comenzaron a moverse sin explicación física. Santiago describió en detalle cómo había asesinado a la anterior psiquiatra infantil de la institución, la doctora Moreno, quien había muerto accidentalmente en un incendio doméstico 2 semanas antes. Si trabajas con niños y has notado comportamientos extraños después de mencionar familiares muertos, no ignores las señales. Comenta ahora si has presenciado niños que saben cosas que no deberían saber, porque tal vez ellos también están siendo visitados por ancestros que nunca conocieron. La investigación sobre el caso de Santiago llevó a descubrir un patrón escalofriante en la región. Durante los últimos 5 años, 8 niños de diferentes familias habían comenzado a mostrar conocimientos imposibles sobre crímenes cometidos por ancestros muertos. Todos tenían entre 4 y 7 años. Todos habían perdido a un familiar masculino antes de nacer y todos reproducían perfectamente los métodos de asesinato que esos familiares habían utilizado décadas atrás. El detective Sandoval, ahora obsesionado con el caso, descubrió que las familias de estos niños estaban conectadas de manera sobrenatural. Los ancestros criminales habían sido parte de una secta satánica en los años 70 y 80, que realizaba rituales para transferir conocimientos y impulsos asesinos a través de las generaciones. Cada muerte de estos hombres había sido planificada como un sacrificio para que sus enseñanzas pudieran manifestarse en futuros descendientes, específicamente en niños que nacieran exactamente 30 años después de sus crímenes. La doctora Castillo intentó realizar una sesión de hipnosis regresiva con Santiago para separar su personalidad de la de su abuelo muerto.
Lo que ocurrió durante esa sesión fue documentado en video y posteriormente clasificado como evidencia paranormal de alto riesgo. Santiago comenzó a hablar simultáneamente con múltiples voces, cada una correspondiente a un asesino diferente de la secta. Su rostro se distorsionaba físicamente, adoptando características faciales de hombres que habían muerto décadas antes de su nacimiento. Durante la sesión, las voces revelaron la ubicación de 17 cadáveres enterrados en diferentes puntos de la ciudad. También confesaron asesinatos que aún no habían ocurrido, mencionando nombres específicos de víctimas que estaban vivas y desconocían que habían sido elegidas. La doctora Castillo se dio cuenta de que no estaba tratando con memorias heredadas, sino con entidades que habían encontrado la forma de continuar matando a través de cuerpos infantiles. La sesión terminó abruptamente cuando Santiago comenzó a describir cómo iba a asesinar a la doctora Castillo. Mencionó detalles íntimos sobre su vida personal que nadie más conocía. La marca de nacimiento en su hombro izquierdo, la cicatriz en su tobillo derecho, el nombre de su primer amor. «Te visitaremos esta noche», dijeron las voces al unísono, «y te enseñaremos cómo se siente ser la víctima en lugar del observador». Los equipos médicos registraron que la temperatura corporal de Santiago alcanzó 50 Gleskiza sin mostrar signos de fiebre. Esa madrugada, la doctora Castillo fue encontrada muerta en su apartamento. Las cámaras de seguridad mostraron que nadie había entrado o salido del edificio, pero su cuerpo presentaba heridas idénticas a las que Santiago había descrito durante la sesión. Lo más perturbador fue que las heridas coincidían exactamente con los métodos de tortura que Esteban Morales había utilizado en los años 80. La autopsia reveló que había sido asesinada por alguien con las manos de un niño de 5 años. Después de la muerte de la doctora Castillo, Santiago fue trasladado a una institución de máxima seguridad para menores. Pero los otros 7 niños con casos similares comenzaron a desaparecer misteriosamente de sus hogares. Las familias reportaron que sus hijos se levantaban cada madrugada para reunirse con los abuelos en el cementerio local. Cuando las autoridades revisaron las tumbas mencionadas por los niños, encontraron que todas habían sido abiertas desde adentro, con evidencia de que algo había salido de ellas. Santiago Morales nunca regresó de su última reunión familiar en el cementerio. Su cuerpo fue encontrado una semana después, pero los forenses determinaron que había muerto de vejez avanzada, a pesar de tener solo 5 años. Los otros 7 niños corrieron la misma suerte. El tercer caso que voy a revelarte involucra a una mujer que podía fotografiar fantasmas, pero lo que capturó en su última sesión hizo que 5 fotógrafos más perdieran no solo sus cámaras, sino también sus almas. Relato 3. La fotógrafa de lo invisible. Mónica Herrera había desarrollado una extraña habilidad desde la infancia. Sus fotografías capturaban figuras que no eran visibles al ojo humano. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en terror cuando se dio cuenta de que las entidades fotografiadas comenzaban a manifestarse físicamente después de ser retratadas. En 2020, trabajando como fotógrafa forense para la policía de Medellín, Mónica documentó su caso más perturbador: un apartamento donde toda una familia había sido masacrada sin dejar rastro del asesino. Las fotografías oficiales de la escena del crimen mostraban 5 cuerpos mutilados de forma grotesca. Pero cuando Mónica reveló sus imágenes personales, descubrió una 6ª figura parada en el centro de la habitación. La entidad tenía características humanoides, pero con proporciones imposibles. Brazos que llegaban hasta el suelo, ojos completamente negros que ocupaban la mitad de su rostro y una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Lo más escalofriante era que la criatura sostenía en sus manos los órganos arrancados de las víctimas.
El detective encargado del caso, Fernando Soto, inicialmente descartó las fotografías de Mónica como errores de revelado o doble exposición, pero cuando comenzaron a ocurrir asesinatos idénticos en la ciudad, siempre con el mismo patrón de mutilación, decidió permitir que Mónica fotografiara cada nueva escena del crimen. En todas las imágenes aparecía la misma entidad, cada vez más clara, cada vez más real, como si estuviera cobrando forma física a través de las fotografías. Si alguna vez has tomado una foto y notado figuras extrañas que no recuerdas haber visto cuando disparaste la cámara, no las ignores. Los seguidores de este canal han compartido cientos de experiencias similares en los comentarios. Tal vez lo que capturaste no era una falla técnica, sino algo que quería ser visto. Mónica decidió investigar por cuenta propia el origen de la entidad fotografiada. Consultó con expertos en fenómenos paranormales y descubrió que las criaturas conocidas como los cosechadores eran entidades demoníacas que se alimentaban del terror y el dolor humano. Según antiguos textos ocultistas, estas criaturas solo podían manifestarse en el plano físico si alguien las documentaba repetidamente a través de imágenes. Cada fotografía funcionaba como un ritual de invocación, dándoles más poder para actuar en el mundo real. La quinta escena del crimen fotografiada por Mónica reveló algo que cambió todo. En la imagen, la entidad no solo aparecía más sólida y definida, sino que también miraba directamente hacia la cámara, como si fuera consciente de estar siendo retratada. Sus ojos negros parecían seguir al observador, y en su sonrisa imposible se podía leer un mensaje escrito con sangre en una pared que no existía físicamente. Gracias por darme forma, Mónica. Ahora es tu turno de ser fotografiada. Aterrorizada, Mónica intentó destruir todas sus fotografías y negativos, pero descubrió que las imágenes se regeneraban automáticamente cada vez que las quemaba o destruía. Peor aún, la entidad comenzó a aparecer en fotografías que no había tomado en escenas del crimen. La criatura se manifestaba en fotos familiares, selfies casuales, incluso en imágenes de seguridad de su edificio. Era como si hubiera infectado todas las cámaras con las que Mónica tenía contacto. La situación se tornó desesperante cuando Mónica comenzó a encontrar fotografías que no recordaba haber tomado. En ellas aparecía dormida en la ducha, comiendo, siempre con la entidad parada a su lado, observándola. Las imágenes mostraban fechas futuras, como si la criatura pudiera manipular el tiempo y el espacio a través de las fotografías. En la más reciente, Mónica aparecía muerta, con la misma mutilación característica de las víctimas anteriores, mientras la entidad sostenía sus órganos con expresión de satisfacción. El detective Soto intentó proteger a Mónica asignándole custodia policial, pero los agentes asignados comenzaron a reportar experiencias sobrenaturales. Sus radios captaban voces que los llamaban por nombre. Sus armas se disparaban solas, y en las cámaras de sus teléfonos aparecían fotos de ellos mismos siendo torturados por la entidad. 3 oficiales renunciaron después de la primera noche, y los 2 restantes fueron encontrados muertos en sus patrullas, con las mismas mutilaciones de las víctimas del caso original. Desesperada, Mónica contactó al padre Miguel Santos, un sacerdote especializado en exorcismos y fenómenos paranormales. Durante su primera sesión, el padre Santos intentó bendecir las cámaras y fotografías de Mónica, pero lo que ocurrió desafió toda lógica religiosa. Las imágenes de la entidad comenzaron a moverse dentro de las fotografías, como si fueran videos en lugar de imágenes estáticas. La criatura salía de una foto, caminaba a través del papel y entraba en otra fotografía, acercándose cada vez más hacia las imágenes donde aparecía Mónica. En su último intento por detener a la entidad,
Mónica decidió tomar una fotografía directa de sí misma con la criatura, esperando que el contacto visual directo rompiera la maldición. Lo que capturó en esa imagen final fue la materialización completa de el cosechador en el mundo físico. La criatura ya no era una sombra o una figura borrosa, sino un ser completamente sólido, real, hambriento. Sus manos alargadas alcanzaron la cámara desde dentro de la fotografía, traspasando el límite entre la imagen y la realidad. ¿Has notado que tus fotografías digitales muestran cosas que no estaban ahí cuando las tomaste? La segunda parte de este caso revelará por qué 17 fotógrafos más desaparecieron después de intentar replicar el trabajo de Mónica. Pero antes, dime algo en los comentarios. La fotografía final de Mónica fue encontrada 3 días después en su apartamento, junto con su cuerpo mutilado de la forma exacta en que la imagen lo había predicho. Pero lo más perturbador del hallazgo fue que la criatura ya no aparecía en ninguna de las fotografías anteriores. Todas las imágenes que habían documentado la presencia de el cosechador ahora mostraban únicamente las escenas del crimen vacías, como si la entidad hubiera abandonado completamente el mundo de las fotografías para materializarse en la realidad física. El detective Soto ordenó confiscar y destruir todo el equipo fotográfico de Mónica, pero descubrieron que la maldición se había propagado a través de las redes digitales. Cada persona que había visto las fotografías en redes sociales, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería comenzó a reportar apariciones de la criatura en sus propias imágenes. La entidad se había vuelto viral en el sentido más literal y aterrador de la palabra, infectando cámaras digitales, teléfonos móviles y computadoras a través de simples visualizaciones. Si alguna vez compartiste una imagen extraña, sin saber por qué te impulsó a hacerlo, ten cuidado. Los comentarios de este video están llenos de testimonios de personas que han sido marcadas a través de fotografías. Tal vez esa imagen que te envió un desconocido no era tan casual como pensabas. El padre Miguel Santos intentó rastrear el origen de la maldición fotográfica y descubrió que Mónica no había sido la primera en fotografiar a el cosechador. Durante su investigación en archivos eclesiásticos, encontró reportes de casos similares que se remontaban a 1890, cuando la fotografía comenzó a popularizarse. En cada época, un fotógrafo documentaba crímenes sobrenaturales, hasta lograr materializar a la entidad, que luego permanecía activa durante décadas antes de desaparecer y elegir a su próximo portal fotográfico. La investigación reveló que el cosechador era en realidad una entidad colectiva formada por los espíritus de todos los asesinos seriales que había fotografiado a lo largo de más de un siglo. Cada criminal, cuya imagen había sido capturada por los fotógrafos malditos, se convertía en parte de la criatura, aportando sus conocimientos sobre tortura, mutilación y asesinato. Por eso sus métodos eran tan variados y sofisticados. Representaban la experiencia acumulada de cientos de psicópatas a través de generaciones. Los registros históricos mostraron que la entidad seguía un patrón específico en cada manifestación. Primero, elegía a un fotógrafo con habilidades paranormales naturales. Luego, se manifestaba gradualmente en sus imágenes hasta lograr materializarse físicamente. Una vez en el mundo real, la criatura tenía exactamente 13 días para cosechar el alma del fotógrafo que le había dado forma. Si lo lograba, permanecía corporalmente activa durante 13 años antes de regresar al plano fotográfico para elegir a su próximo huésped. Según los cálculos del padre Santos, Mónica había sido asesinada el día 11 del ciclo, lo que significaba que el cosechador tenía apenas 2 días más de actividad física antes de regresar al mundo de las imágenes. Sin embargo, la entidad había aprendido a usar la tecnología moderna a su favor.
A través de las redes sociales y la transmisión digital, podía infectar cámaras simultáneamente en todo el mundo, creando múltiples portales fotográficos que le permitirían manifestarse indefinidamente. La noche del día 12, todos los fotógrafos forenses de la ciudad recibieron un mensaje anónimo con una sola imagen adjunta: la fotografía final de Mónica, pero con una diferencia escalofriante. La criatura había sido reemplazada por cada uno de ellos, mostrando sus propias muertes futuras con detalles gráficos específicos. Era una invitación y una amenaza simultáneamente. El cosechador estaba eligiendo a sus próximos portales, pero también estaba revelando exactamente cómo y cuándo moriría cada uno de sus nuevos objetivos. 5 fotógrafos forenses intentaron huir de la ciudad esa misma noche, pero fueron encontrados muertos en sus vehículos exactamente como las fotografías habían predicho. Los cadáveres mostraban signos de haber sido fotografiados repetidamente durante su agonía. Múltiples flashes habían quemado sus retinas y sus cuerpos presentaban marcas rectangulares que correspondían exactamente a las dimensiones de diferentes tipos de cámaras. Era como si hubieran sido torturados por sus propios equipos fotográficos. En el día 13, el cosechador ejecutó su plan final. Todas las cámaras digitales de la ciudad comenzaron a disparar automáticamente, capturando miles de imágenes que se enviaban simultáneamente a todos los contactos de los propietarios. En cada fotografía aparecía la entidad, pero ahora multiplicada. No era una sola criatura, sino cientos de ellas, cada una correspondiente a un asesino serial diferente de la historia. La maldición se había transformado en una pandemia paranormal que se propagaba a la velocidad de la transmisión digital. El último registro del caso fue una transmisión en vivo que se activó automáticamente en todas las redes sociales de la ciudad. En ella se podía ver al detective Soto en su oficina, rodeado de fotografías que se movían como si fueran ventanas a otro mundo. Las criaturas salían de las imágenes, lo arrastraban de vuelta hacia las fotografías y desaparecían con él en una dimensión donde la realidad y la imagen se confundían eternamente. La transmisión terminó con una sola frase escrita en sangre en la pared: «Gracias por vernos, ahora nosotros también podemos verte». El caso de Mónica Herrera oficialmente nunca existió. Todas las fotografías fueron confiscadas y declaradas inexistentes, pero los fotógrafos de la región aseguran que sus cámaras siguen capturando imágenes que no deberían existir. El cuarto expediente que voy a revelar involucra a un espejo que mostraba asesinatos del pasado, pero lo que reflejó la última noche hizo que una familia completa desapareciera para siempre. Del relato 4. El espejo que recordaba sangre. La familia Rodríguez compró su nueva casa en las afueras de Cali sin saber que el espejo antiguo del baño principal había sido testigo silencioso de 17 asesinatos a lo largo de 80 años. Clara Rodríguez fue la primera en notar que el espejo mostraba reflejos que no correspondían con la realidad. Al principio pensó que eran problemas de visión o efectos de luz, hasta que una madrugada de septiembre vio claramente la imagen de una mujer siendo estrangulada exactamente donde ella estaba parada. El espejo tenía características particulares que lo hacían único y perturbador. Su marco de caoba tallada mostraba símbolos que ningún experto pudo identificar, y su superficie parecía ondular ligeramente cuando alguien se miraba directamente durante más de 30 segundos. Los anteriores propietarios de la casa habían muerto en circunstancias violentas, pero cada familia que ocupó la vivienda había reportado experiencias similares con el espejo antes de sufrir tragedias inexplicables. Clara documentó cada visión en un diario secreto que escondía de su esposo Miguel y sus 2 hijos adolescentes.
Las imágenes reflejadas seguían un patrón cronológico. Primero mostraba asesinatos de los años 40, luego de los 50, avanzando década por década hasta llegar a crímenes recientes. Cada escena era mostrada desde la perspectiva de la víctima, permitiendo a Clara experimentar en primera persona el terror, el dolor y la desesperación de las personas asesinadas frente a ese mismo espejo. Si tienes espejos antiguos en tu casa y has notado reflejos extraños que aparecen por un instante, no los ignores. Los testimonios que llegan a este canal revelan que los espejos pueden actuar como ventanas al pasado. Comenta ahora si has visto cosas en espejos que no deberían estar ahí, porque tal vez esas visiones no son casuales. La investigación sobre la historia del espejo llevó a Clara hasta un anticuario que conocía su origen macabro. Según los registros, el espejo había pertenecido originalmente a Edmundo Vargas, un asesino serial de los años 30 que utilizaba espejos para torturar psicológicamente a sus víctimas antes de matarlas. Vargas obligaba a sus víctimas a mirarse mientras las torturaba, alimentándose del terror que veía reflejado en sus ojos. Cuando fue ejecutado en 1943, maldijo el espejo para que conservara eternamente la agonía de quienes murieran frente a él. Las visiones se intensificaron cuando Clara comenzó a ver no solo asesinatos del pasado, sino también crímenes que aún no habían ocurrido. El espejo le mostró la muerte violenta de su vecina, la señora Patricia Muñoz, con detalles específicos. Sería encontrada en su cocina, apuñalada 23 veces con un cuchillo de mango rojo. La visión incluía la fecha exacta, 15 de octubre. Clara intentó advertir a Patricia, pero la mujer la consideró delirante. 3 días después, Patricia fue encontrada muerta exactamente como Clara había descrito. Miguel Rodríguez comenzó a notar el comportamiento errático de su esposa y decidió investigar por cuenta propia. Una noche, mientras Clara dormía, se paró frente al espejo para verificar sus afirmaciones. Lo que vio lo dejó paralizado de terror. Su propio reflejo lo estrangulaba mientras sonreía con una expresión que no era suya. El espejo le mostró cómo asesinaría a su familia paso por paso, con una precisión que sugería que ya había ocurrido en alguna realidad alterna. Los hijos de la familia, Andrea de 16 años y Carlos de 14, comenzaron a reportar pesadillas donde se veían a sí mismos cometiendo actos violentos contra sus compañeros de escuela. Andrea despertaba con conocimientos detallados sobre cómo torturar y matar que no tenía antes de dormir. Carlos encontraba armas improvisadas en su mochila escolar que no recordaba haber puesto ahí. El espejo estaba infectando a toda la familia con impulsos asesinos que pertenecían a las víctimas y criminales del pasado. La situación alcanzó su punto más crítico cuando Clara descubrió que el espejo no solo mostraba asesinatos, sino que también los influenciaba en el mundo real. Las personas que aparecían como futuras víctimas en las visiones comenzaron a morir exactamente como el espejo había predicho, pero con un detalle escalofriante. Las cámaras de seguridad mostraban que los asesinos eran siempre vecinos o conocidos que actuaban como si estuvieran poseídos, realizando actos que jamás habrían cometido conscientemente. El padre Miguel Santos fue contactado para realizar una bendición en la casa, pero cuando intentó rociar agua bendita sobre el espejo, la superficie se volvió completamente negra y comenzó a emanar un humo espeso que tenía olor a carne quemada. En la oscuridad del espejo aparecieron cientos de rostros gritando, todos correspondientes a las víctimas que habían muerto frente a él a lo largo de las décadas. Sus voces se superponían formando un coro desesperado que pedía venganza y liberación.
En su intento más desesperado por destruir el espejo, Miguel intentó romperlo con un martillo, pero el vidrio se comportaba como si fuera líquido, absorbiendo los golpes sin mostrar ni una grieta. Peor aún, cada intento de violencia contra el espejo se reflejaba directamente en su cuerpo. Cuando golpeaba el vidrio, aparecían heridas sangrantes en su propia carne. Era como si el espejo hubiera establecido una conexión física con quienes intentaban destruirlo, convirtiéndose en un arma de autodefensa sobrenatural. ¿Has notado que los espejos de tu casa reflejan sombras que no son tuyas? La segunda parte de este caso te mostrará por qué 3 familias más desaparecieron después de intentar deshacerse de espejos similares. Pero antes, necesito saber algo. La familia Rodríguez intentó abandonar la casa, dejando el espejo atrás, pero descubrieron que la maldición los había seguido. En su nueva residencia, todos los espejos comenzaron a mostrar las mismas visiones sangrientas. Era como si Edmundo Vargas hubiera marcado a la familia para convertirlos en los nuevos guardianes de su legado asesino. Clara se dio cuenta de que no podían huir de algo que ya había infectado sus almas, convirtiéndolos en extensiones de la maldición original. La investigación más profunda sobre Edmundo Vargas reveló que no había trabajado solo. Pertenecía a una secta conocida como Los Reflejos de la Muerte, que creía que los espejos eran portales hacia dimensiones donde la muerte y la vida coexistían. Cada miembro de la secta había maldecido un espejo diferente antes de morir, creando una red de objetos sobrenaturales que se comunicaban entre sí a través de reflejos. El espejo de los Rodríguez era apenas uno de 13 espejos malditos, distribuidos por toda la región. Si alguna vez has sentido que alguien te observa desde el otro lado de un espejo, no era tu imaginación. Los seguidores de este canal han documentado cientos de experiencias con espejos que parecen tener vida propia. Tal vez lo que ves reflejado no eres tú, sino algo que está esperando el momento perfecto para intercambiar lugares contigo. Miguel contactó a las familias que habían poseído otros espejos de la secta y descubrió un patrón aterrador. Todas habían experimentado el mismo proceso. Primero las visiones, luego los impulsos asesinos, después la posesión gradual de toda la familia y finalmente la desaparición completa. Los espejos funcionaban como una especie de cosechadora de almas que convertía a familias enteras en asesinos sobrenaturales que trabajaban para extender la influencia de la secta más allá de la muerte. La verdad más escalofriante se reveló cuando Clara descubrió que las visiones no eran del pasado o del futuro, sino de realidades paralelas donde ella y su familia ya habían cometido los asesinatos mostrados en el espejo. Cada reflejo era una versión diferente de su vida donde habían sucumbido completamente a la maldición. El espejo no predecía el futuro, sino que mostraba las múltiples realidades donde la familia ya había perdido su humanidad. Los asesinatos comenzaron a manifestarse en su realidad actual cuando Andrea, la hija mayor, siguió exactamente las instrucciones que había visto en sus visiones especulares. Asesinó a su mejor amiga durante una pijamada, utilizando métodos que había aprendido observando los reflejos. Lo más perturbador fue que Andrea no recordaba haber cometido el crimen. Para ella, simplemente había despertado y encontrado el cuerpo. Su conciencia había sido reemplazada temporalmente por la de una de las víctimas del espejo que buscaba venganza. Carlos, el hijo menor, comenzó a experimentar episodios donde su reflejo actuaba independientemente de sus movimientos. Mientras él permanecía inmóvil, su imagen en el espejo practicaba movimientos de estrangulamiento, apuñalamiento y tortura. Durante estos episodios,
Carlos sentía impulsos irresistibles de replicar los movimientos de su reflejo en personas reales. Los médicos no pudieron explicar cómo un adolescente de 14 años había desarrollado conocimientos tan detallados sobre anatomía humana y puntos vitales. Miguel descubrió que los 13 espejos de la secta estaban activándose simultáneamente en diferentes ubicaciones, creando una red de maldiciones interconectadas que se fortalecían mutuamente. Cada familia poseída por un espejo contribuía con energía vital a la red, hasta que la acumulación de poder sería suficiente para resucitar físicamente a todos los miembros de los reflejos de la muerte. La secta había planeado su regreso desde la muerte, utilizando familias inocentes como sacrificios rituales. La noche del 31 de octubre, todos los espejos se activaron simultáneamente para el ritual final. Las familias afectadas se dirigieron como sonámbulos hacia un antiguo cementerio donde habían sido enterrados los miembros originales de la secta. Clara documentó en su diario que podía sentir cómo su voluntad era reemplazada gradualmente por la de Edmundo Vargas, como si él estuviera tomando control de su cuerpo desde el interior del espejo. En el cementerio, las 13 familias se colocaron frente a las tumbas de los sectarios, sosteniendo los espejos malditos como ofrendas. Los reflejos comenzaron a mostrar no sus propios rostros, sino los de los muertos que buscaban regresar. Miguel intentó resistirse al control mental, pero descubrió que ya no podía distinguir entre sus propios pensamientos y los impulsos que recibía del espejo. Su familia había dejado de existir como entidad independiente para convertirse en receptáculos de conciencias asesinas. El ritual culminó cuando los 13 espejos se quebraron simultáneamente, liberando las almas de los sectarios que inmediatamente poseyeron los cuerpos de las familias presentes. Clara se convirtió en el nuevo recipiente de Edmundo Vargas, mientras que Miguel, Andrea y Carlos fueron poseídos por otros miembros de la secta. Las familias originales habían muerto espiritualmente, y lo que regresó a la ciudad eran 13 asesinos sobrenaturales con apariencia humana, pero con conocimientos y habilidades que trascendían las limitaciones físicas normales. La familia Rodríguez regresó a su casa esa noche, pero los vecinos notaron que algo había cambiado fundamentalmente en ellos. Sus movimientos eran demasiado fluidos, sus sonrisas demasiado perfectas, sus ojos demasiado conocedores. En las siguientes semanas comenzaron a ocurrir asesinatos en la región con métodos que correspondían exactamente a los utilizados por la secta en los años 30. El quinto y último caso que voy a revelar involucra a un teléfono que recibía llamadas de víctimas de asesinato, pero la última llamada que recibió reveló quién sería el próximo en morir. Relato 5. La línea directa con la muerte. El detective jubilado Armando Restrepo instaló una línea telefónica especial en su casa para recibir denuncias anónimas sobre casos sin resolver. Lo que no esperaba era que comenzara a recibir llamadas directas de las víctimas de asesinato, relatándole exactamente cómo habían muerto y quién las había matado. La primera llamada llegó a las 3:33 am del 12 de noviembre de 2021. Una voz femenina que se identificó como Lucía Mendoza, reportando su propio asesinato ocurrido 3 años antes. Lucía describió con precisión sobrenatural los detalles de su muerte. Había sido estrangulada por su exnovio en un apartamento de la calle 45 con carrera 12, utilizando un cable de cargador de teléfono. Mencionó que su cuerpo había sido enterrado en un lote baldío cerca del río, a exactamente 3 metros de profundidad, junto con sus pertenencias personales, que incluían un anillo de graduación con sus iniciales grabadas. La información era tan específica
que Armando decidió verificarla, descubriendo que efectivamente existía un caso sin resolver de una mujer con ese nombre. La excavación en el lugar indicado por la llamada fantasma reveló el cuerpo de Lucía exactamente donde ella había dicho que estaría. El anillo de graduación confirmó su identidad y la evidencia forense corroboró cada detalle mencionado en la llamada telefónica. Pero lo más escalofriante fue que el expediente oficial del caso había sido archivado como persona desaparecida, porque nunca habían encontrado el cuerpo. Lucía había llamado desde la muerte para resolver su propio asesinato. Si alguna vez has recibido llamadas de números desconocidos donde nadie habla, pero sientes una presencia al otro lado de la línea, no cuelgues inmediatamente. Los testimonios de este canal sugieren que los muertos pueden usar la tecnología para comunicarse con los vivos. Tal vez esas llamadas silenciosas no son bromas pesadas, sino intentos desesperados de víctimas que buscan justicia. Las llamadas se intensificaron después del éxito del primer caso. Armando comenzó a recibir entre 3 y 5 llamadas nocturnas de diferentes víctimas, cada una proporcionando información detallada sobre su asesinato. Los casos abarcaban desde crímenes recientes hasta asesinatos ocurridos décadas atrás. Cada víctima conocía detalles que solo ella y su asesino podrían saber. Palabras específicas dichas durante el crimen, objetos personales utilizados como armas, ubicaciones secretas donde habían sido torturadas antes de morir. El patrón de las llamadas siguió una escalada perturbadora. Al principio, las víctimas solo proporcionaban información sobre sus propios casos, pero gradualmente comenzaron a revelar asesinatos futuros. Una voz masculina que se identificó como Roberto Silva describió cómo sería asesinado su propio hermano, mencionando que el crimen ocurriría en 4 días, a las 7:30 p.m. en el estacionamiento del Centro Comercial San Diego. Armando intentó advertir a las autoridades, pero fue considerado un charlatán hasta que el asesinato ocurrió exactamente como había sido predicho. La investigación sobre el origen de las llamadas llevó a Armando a descubrir que su línea telefónica especial había sido instalada utilizando equipos confiscados de una casa donde había ocurrido un asesinato ritual. Los componentes electrónicos habían sido expuestos a energías paranormales durante el crimen, convirtiéndolos en conductores sobrenaturales que permitían la comunicación entre dimensiones. Cada llamada fortalecía esta conexión, creando un puente cada vez más estable entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Los técnicos que intentaron examinar el sistema telefónico reportaron anomalías que desafiaban las leyes de la física. La línea recibía llamadas incluso cuando estaba desconectada de la red. Las grabaciones de las conversaciones mostraban voces que cambiaban de frecuencia imposiblemente, y los números de origen correspondían a teléfonos que habían sido destruidos años atrás. Era como si la muerte hubiera encontrado una forma de hackear el sistema de comunicaciones para enviar mensajes directos a los vivos. La situación se volvió personal cuando Armando recibió una llamada de su propio padre, quien había muerto 15 años antes en lo que oficialmente había sido un accidente de tránsito. La voz era inconfundible y el mensaje era escalofriante. Hijo, no fue un accidente. Fui asesinado por mi socio comercial, Ernesto Vega, quien adulteró los frenos de mi vehículo por una deuda de juego. Mi cuerpo está en el lugar correcto, pero la causa de muerte fue falsificada. Necesito que hagas justicia. La revelación sobre el asesinato de su padre llevó a Armando a una investigación personal que reveló una red de corrupción que involucraba a forenses, policías y funcionarios judiciales.
Ernesto Vega había sobornado a múltiples autoridades para que clasificaran el asesinato como accidente y durante los últimos 15 años había utilizado los mismos métodos para encubrir al menos 12 asesinatos más. Las víctimas habían estado intentando comunicarse a través de diferentes medios, pero solo la línea telefónica paranormal de Armando había logrado establecer una conexión estable. En su última semana de investigación, Armando comenzó a recibir llamadas que lo mencionaban a él mismo como futura víctima. Múltiples voces le advertían que Ernesto Vega había descubierto su investigación y planeaba asesinarlo utilizando el mismo método que había empleado con su padre: sabotaje de frenos. Las llamadas proporcionaban detalles específicos sobre cuándo y dónde ocurriría el intento de asesinato, pero también revelaron algo más escalofriante. Armando moriría de todas formas, porque su destino ya había sido sellado por fuerzas que trascendían la intervención humana. ¿Has recibido llamadas donde reconoces la voz de alguien que sabes que está muerto? La segunda parte de este caso final revelará por qué la línea telefónica de Armando se convirtió en una puerta de entrada para algo mucho más grande y terrorífico que simples comunicaciones con difuntos. Las llamadas evolucionaron de ser comunicaciones individuales de víctimas a conversaciones grupales donde múltiples muertos hablaban simultáneamente. Armando documentó sesiones donde hasta 20 voces diferentes proporcionaban información sobre una red de asesinatos seriales que había operado en la región durante más de 4 décadas. Los muertos revelaron que no eran casos aislados, sino sacrificios rituales para una organización satánica que utilizaba las muertes para obtener poder sobrenatural. La organización, conocida como el Círculo del Silencio Eterno, había estado asesinando sistemáticamente a personas con habilidades psíquicas naturales para absorber sus energías paranormales. Cada muerte fortalecía la capacidad del grupo para comunicarse con entidades demoníacas y manipular eventos en el mundo físico. Las víctimas que llamaban a Armando no solo buscaban justicia, sino que también advertían sobre el ritual final que la organización planeaba realizar: la apertura de un portal permanente entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Si alguna vez has experimentado fenómenos paranormales después de la muerte de alguien cercano, presta atención a este testimonio. Los comentarios de este canal están llenos de experiencias similares que podrían estar conectadas con lo que descubrió Armando. Tal vez los muertos no se comunican aleatoriamente, sino que siguen un plan más grande de lo que podemos imaginar. Armando descubrió que su línea telefónica había sido específicamente elegida por los muertos porque él tenía habilidades psíquicas latentes que lo convertían en el receptor ideal para sus mensajes. Los espíritus habían estado manipulando eventos durante años para que él instalara exactamente ese sistema telefónico en ese momento específico. Su investigación no era casualidad, sino parte de un plan orquestado desde el más allá para exponer y detener los rituales del Círculo del Silencio Eterno. La investigación reveló que Ernesto Vega era apenas un peón en la organización. El verdadero líder era el doctor Sebastián Maldonado, un forense que había estado falsificando causas de muerte durante 30 años para encubrir asesinatos rituales. Cada víctima había sido elegida por sus habilidades paranormales específicas: clarividencia, telequinesis, comunicación con muertos. Sus muertes no solo eliminaban testigos potenciales, sino que también transferían sus poderes a los miembros del círculo satánico. Las llamadas telefónicas comenzaron a incluir instrucciones específicas para que Armando interrumpiera el ritual final. Los muertos le proporcionaron mapas detallados de una instalación subterránea donde el círculo realizaba sus ceremonias, horarios exactos de las reuniones
y la identidad de todos los miembros involucrados. Pero también le advirtieron que acudir solo sería suicida. Necesitaba la ayuda de otros vivos con habilidades psíquicas para tener alguna posibilidad de éxito. Siguiendo las instrucciones de los muertos, Armando contactó a 5 personas que habían reportado experiencias paranormales similares a las suyas. Juntos formaron un grupo de investigación que los espíritus denominaron los portadores de luz. Cada miembro tenía habilidades específicas que complementaban las de los otros. Uno podía ver el aura de las personas, otra se comunicaba con animales, un tercero podía sentir la historia emocional de los objetos, una cuarta predecía eventos futuros, y el último podía expulsar entidades demoníacas. El grupo descubrió que el Círculo del Silencio Eterno había estado preparando durante décadas el ritual del Portal Eterno, una ceremonia que requería exactamente 666 asesinatos rituales para abrir una puerta permanente entre dimensiones. Según los registros que los muertos les proporcionaron telefónicamente, la organización ya había completado 665 sacrificios, y planeaba realizar el último asesinato durante el solsticio de invierno, utilizando como víctima a alguien con habilidades paranormales excepcionales, el propio Armando. La revelación más escalofriante llegó cuando los muertos explicaron que todo había sido orquestado desde el principio. La línea telefónica paranormal, las investigaciones, incluso la formación del grupo Los Portadores de Luz, habían sido manipuladas por el Círculo del Silencio Eterno para reunir a las 6 personas con las habilidades psíquicas más poderosas de la región en un solo lugar. No eran los héroes destinados a detener el ritual, eran los ingredientes finales necesarios para completarlo. En la noche del solsticio, las llamadas telefónicas cesaron abruptamente. El silencio era más aterrador que cualquier voz fantasmal, porque significaba que los muertos ya no podían ayudar. El ritual había comenzado, y su poder estaba bloqueando las comunicaciones entre dimensiones. Armando y su grupo se dirigieron al lugar indicado por los espíritus sin saber que caminaban directamente hacia una trampa que había sido preparada durante más de 30 años. La instalación subterránea era mucho más grande y antigua de lo que habían imaginado. Los túneles se extendían por kilómetros bajo la ciudad, conectando cementerios, morgues y lugares donde habían ocurrido muertes violentas. Las paredes estaban cubiertas con símbolos que parecían moverse en la oscuridad, y el aire tenía un olor metálico que recordaba a sangre fresca mezclada con azufre. Era como descender al infierno mismo. En el centro de la instalación encontraron una cámara circular donde 665 cráneos humanos estaban dispuestos formando un pentagrama gigante. En el centro del diseño yacía un altar de piedra negra cubierto de sangre seca de décadas de sacrificios. El doctor Sebastián Maldonado y otros 12 miembros del círculo esperaban vestidos con túnicas rojas, sosteniendo dagas ceremoniales que brillaban con una luz sobrenatural. «Bienvenidos, portadores de luz», dijo Maldonado con una sonrisa que no era completamente humana. Los portadores de luz intentaron usar sus habilidades para defenderse, pero descubrieron que sus poderes paranormales se habían incrementado exponencialmente dentro de la cámara ritual. La energía acumulada de 665 muertes había creado un campo psíquico que amplificaba cualquier habilidad sobrenatural. Sin embargo, esta amplificación era parte del plan. Cuanto más poder canalizaran, más energía proporcionarían al ritual final. Armando comprendió la horrible verdad cuando su teléfono sonó una última vez. La voz que escuchó no era de una víctima, sino de Sebastián Maldonado, hablando desde 30 años en el pasado. «Gracias por recibir nuestras llamadas, Armando.
Cada conversación con los muertos ha sido en realidad conmigo, canalizando mi voz a través de sus almas torturadas. Los espíritus no se comunican por teléfono, pero los demonios sí pueden imitar sus voces perfectamente. El ritual culminó cuando los 6 portadores de luz fueron obligados a usar sus habilidades psíquicas simultáneamente para abrir el portal. Sus poderes combinados, amplificados por la energía de 665 sacrificios previos, desgarraron el velo entre dimensiones. Lo que emergió del portal no fueron espíritus de muertos buscando justicia, sino legiones de entidades demoníacas que habían estado esperando milenios para invadir el mundo físico. Armando utilizó sus últimas fuerzas para hacer una llamada telefónica final, no a los vivos, sino directamente al infierno. Contactó con las verdaderas víctimas del Círculo del Silencio Eterno y les reveló la ubicación del ritual. Las almas torturadas durante décadas por fin pudieron vengarse, emergiendo del portal como una horda de espíritus furiosos que se lanzaron contra sus asesinos. La batalla entre muertos vengadores y demonios invasores convirtió la cámara subterránea en un campo de guerra sobrenatural. La explosión de energías paranormales colapsó toda la instalación subterránea, sellando el portal, pero también enterrando vivos a todos los presentes. Los rescatistas encontraron los cuerpos días después, pero los forenses se negaron a documentar oficialmente lo que vieron. Cadáveres que mostraban signos de haber luchado contra criaturas que no existían en este mundo. Heridas que habían sido causadas por garras y tentáculos imposibles, y expresiones de terror tan intensas que varios médicos renunciaron después de ver las autopsias. El teléfono de Armando siguió funcionando incluso después de su muerte, instalado ahora en la oficina del detective que heredó sus casos sin resolver. Las llamadas continúan llegando cada madrugada, pero ya no son de víctimas buscando justicia. Son de Armando y los otros 5 portadores de luz, advirtiendo sobre nuevas organizaciones satánicas que han aprendido de los errores de el Círculo del Silencio Eterno. Sus voces fantasmales revelan que el portal se abrió durante apenas 3 minutos, pero fue suficiente para que algo más grande y más terrible cruzara hacia nuestro mundo. Armando Restrepo nunca colgó su última llamada. Su línea sigue activa, y quienes se atreven a contestar escuchan advertencias sobre rituales que están siendo planeados en este momento en ciudades alrededor del mundo. Estos 5 casos que te acabo de revelar no son historias del pasado. Son advertencias sobre amenazas paranormales que siguen activas, esperando el momento perfecto para continuar su trabajo macabro. Si llegaste hasta aquí, ya es demasiado tarde para pretender que no sabes la verdad. Estos 5 expedientes borrados te han marcado de la misma forma que marcaron a quienes los investigaron originalmente. Los casos paranormales no terminan cuando se archivan, evolucionan, se adaptan y buscan nuevos participantes. Ahora necesito saberlo. ¿En qué momento exacto de este video sentiste que algo había cambiado en tu habitación? ¿Notaste sombras que no estaban ahí antes? Comenta el minuto exacto, porque esas reacciones no son casuales. Tal vez tú también tengas habilidades paranormales que estos casos están despertando. Si aún no te suscribiste después de escuchar todo esto, hazlo ahora y activa todas las notificaciones. Porque los próximos expedientes que voy a revelar involucran casos que están ocurriendo en tiempo real. Víctimas que están siendo elegidas mientras escuchas esto. Investigadores que están desapareciendo esta misma semana. Y si conoces a alguien que trabaja en la policía, medicina forense, fotografía profesional, psiquiatría infantil o maneja casos sin resolver, comparte este video con ellos. Pero hazlo con cuidado,
porque una vez que conocen estos casos, ellos también se convierten en objetivos potenciales. Los expedientes paranormales nunca se cierran definitivamente, solo esperan al próximo investigador lo suficientemente curioso como para abrirlos. La pregunta es, ¿serás tú el siguiente? Nos vemos en la próxima revelación, si es que sigues vivo para escucharla.